A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Bueno, hoy en La Prensa Tiene Voz tengo una dedicación especial a un tema que hoy por hoy ha sido la bandera, el estandarte de la comunicación social desde el origen de los tiempos. Desde que el hombre se conoce como hombre, como especie, en ese deseo de comunicar, de expresar cada sensación, cada pensamiento, cada idea, en múltiples escenarios y aspectos de la vida, el deseo de expresar lo que yace en su fuero interno se ha constituido en un derecho tan fundamental como el derecho a la vida misma, a la necesidad de ser, de sentir, de comunicar, de idear la forma que un emisor encuentra para poder transmitir mediante un código, un mensaje específico para que llegue al receptor, utilizando los medios y los canales necesarios. He tenido la particular misión desde el origen de mi existencia en este planeta, este servidor, quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas. He tenido la misión singular de poder idear los medios necesarios para que muchos se expresen y sobre todo se respete el contenido de una información veraz, precisa. En los tiempos que estamos viviendo al día de hoy, se ha conocido muchísimo de la libertad de expresión, pero ha sido tal vez mal utilizada. La libertad de expresión, aunque la palabra límites no sería idónea para ella, debe tener de conocimiento y cuenta la responsabilidad del mensaje que se comunica. Por ello, he preparado un resumen de un reportaje especial que publicamos en elpaís.com.be, Noticias Verdaderas, El País Venezuela. elpaís.com.be, no se confunda, laprensatienevoz.com, elnacionaldigital.com, lanaciondigital.com y las demás multiplataformas por donde se transmite nuestro contenido. La Prensa Tiene Voz. Aprovecho de saludar a todo el equipo de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music, TuneIn Radio y todas las demás multiplataformas. También la oportunidad de transmitir inmediatamente para nuestros diarios en línea, para la emisora streaming Oro Prime Radio y La Prensa Tiene Voz Radio, y por supuesto en el canal informativo de YouTube, donde también está disponible nuestro podcast La Prensa Tiene Voz. Hoy estaremos hablando de la libertad de expresión, ese derecho fundamental que consagran la Carta Magna de cada país en su Constitución. Las libertades de prensa han disminuido considerablemente, según la UNESCO, en todo el mundo desde el año 2012. En los últimos 5 años, aproximadamente el 85% de la población mundial ha experimentado una reducción de la libertad de prensa en su país. Principales tendencias: la libertad de prensa continúa su tendencia a la baja en todo el mundo. Las nuevas leyes y políticas restringen la libertad de expresión en Internet. Los avances en la eliminación de la brecha de género en las salas de redacción, en las firmas de artículos y en las propias noticias se han estancado en gran medida.
Un diluvio de desinformación e información errónea ha contribuido a que la confianza en los medios de comunicación haya ido disminuyendo durante años en todo el mundo. La pandemia mundial puso de manifiesto la urgente necesidad de contar con noticias e información fidedignas. A pesar de ello, las medidas relacionadas con la COVID-19 se utilizaron para justificar importantes violaciones de la libertad de prensa en 96 de 144 países. Según un estudio del Instituto Variedades de Democracia, además se establece que los datos que propicia la UNESCO, al menos 160 países siguen teniendo leyes penales que tipifican como delito la difamación. Desde 2016 se han aprobado o modificado al menos 57 leyes y reglamentos en 44 países que contienen un lenguaje demasiado impreciso o castigos desproporcionados que amenazan la libertad de expresión y la libertad de prensa en línea. UNESCO, en los últimos 5 años, ha presenciado un incremento de otras acciones que amenazan la libertad de expresión y la universalidad de Internet. Se han bloqueado servicios de noticias en línea, se han espiado ilegalmente a periodistas, editores de medios en línea, comunicadores sociales, locutores, y se han pirateado los sitios web de diversos medios de comunicación. Los cortes de Internet alcanzaron un máximo de 213 incidentes distintos en 2019. Según datos recogidos por Access Now, algunos gobiernos también están invirtiendo en su capacidad para filtrar y estrangular Internet. En los últimos 5 años se han duplicado las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenidos de las principales plataformas de Internet. Al mismo tiempo, las empresas privadas de Internet se enfrentan a un mayor escrutinio en lo relativo a la manera en que controlan el contenido y utilizan los datos personales para influir en lo que ven los usuarios. En el marco del creciente respaldo de los múltiples interesados en favor de una mayor transparencia y rendición de cuentas, la UNESCO ha propuesto 26 principios de alto nivel que pueden servir de guía a las empresas, los encargados de formular políticas y los reguladores. El 85% de la población mundial ha experimentado una reducción de la libertad de prensa en su país en los últimos 5 años. Esto es interesante según la UNESCO, cuya fuente me permito citar. Bueno, hemos podido ver los avances en la eliminación de la brecha de género en las salas de redacción, en las firmas de artículos y en las propias noticias, que se han estancado en gran medida. Hace rato lo pude expresar también. Por eso las mujeres siguen teniendo una representación insuficiente en los niveles de dirección de los medios de comunicación y en la difusión de noticias importantes, como las del ámbito de la política. Además, algunos estudios revelan la existencia de prejuicios en la representación de las mujeres en las noticias, así como una marginación de las mujeres como fuentes expertas. El pluralismo de los medios de comunicación también se ve cada vez más amenazado por el deterioro de modelos de negocio tradicionales del periodismo. Esta amenaza financiera ha hecho que las relaciones sean más vulnerables a las presiones tanto por parte de agentes externos como de los propietarios y ejecutivos de los medios de comunicación. La captación de los medios, cuando los medios de comunicación son aparentemente libres pero carecen de independencia real, sigue constituyendo una amenaza creciente. Un reciente estudio realizado por el Centro de Medios, Datos y Sociedad sobre 546 empresas mediáticas de gestión pública en 151 países concluyó que casi el 80% de ellas carecían de independencia editorial. Mientras tanto, la desinformación y la información errónea se han sumado a años de pérdida de confianza en los medios de comunicación en todo el mundo y se han convertido en una gran amenaza para la información como bien común. Las empresas de Internet han permitido e incluso acelerado esta creciente amenaza. De hecho, las falsedades en Twitter, o lo que ahora se conoce como la red social X, se difundían de manera considerablemente más extensa, más rápida, más profunda y más amplia que la verdad.
Según un estudio realizado por los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, hay que adoptar medidas adicionales para combatir la desinformación, pero con cautela. Todas las respuestas deben respetar los marcos y normas internacionales en materia de libertad de expresión y promover un entorno en el que la prensa libre pueda funcionar sin restricciones. Yo estuve indagando hace unas horas antes de grabar este editorial sobre este tema tan controversial como lo es la libertad de expresión, y es menester soslayar que todos nosotros debemos ocuparnos en defenderla, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque nos compete a todos, es un derecho fundamental, es tan primordial como el derecho a la vida. En un trabajo documental realizado por Sergio García y Alejandra Gonza sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podemos apreciar una introducción que establece muy claro cuáles son los nortes a seguir cuando nosotros pensamos en abordar este tema contemplando el marco jurídico. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, en primer lugar, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Escuchen bien. O a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral de las personas, y sobre todo la salud y la moral pública. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de diferentes frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 de lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también se puede prever, según este trabajo, el análisis donde establece que está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones al odio, a la violencia o a cualesquiera otras acciones ilegales similares contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de la raza, color, religión, idioma u origen nacional. Esto lo establece el artículo 13 de la libertad de pensamiento y de expresión, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se celebró en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Al día de hoy vemos cómo estos derechos se flagelan, cómo podemos ver la vulnerabilidad de los derechos y cómo algunos usan incluso abogados con experticia jurídica, con artilugio para poder ayudarles a eximir de sus responsabilidades sobre todos estos actos delictivos donde se han enmascarado a mampara del derecho del anonimato para cometer atrocidades en contra de grupos sociales específicos o en contra de personas específicamente identificadas. Nosotros, desde La Prensa Tiene Voz, desde elnacionaldigital.com, elpaís.com.be, desde este diario en línea con promesas editoriales en materia cinematográfica como lo es TheBeverlyTribune.com, lanaciondigital.com,
prensamiami.com y este emprendimiento periodístico que ahora están haciendo, como lo es tenistribune.com, y desde La Prensa Tiene Voz, como bien lo dije antes, que se puede escuchar a través de Oro Prime Radio Streaming, La Prensa Tiene Voz Radio Streaming, en los canales de YouTube, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, TuneIn Radio, Amazon Music y muchas más multiplataformas en las que nosotros podemos transmitir un mensaje en derecho a la libertad de expresión, viendo la constante evolución del marco jurídico que busca proteger los derechos vulnerados de las víctimas de todos estos actos, donde la ley debe establecer sanciones específicas para proteger que no sea mal usada la libertad de expresión para dañar la mente de los niños, niñas y adolescentes, y podamos intervenir a tiempo. Es el momento que los gobernantes, que los líderes, que los responsables de erigir las leyes para proteger en el marco jurídico, y no solamente las leyes, la aplicación de las mismas para proteger a la familia, la institución de la familia, y poder proteger a los seres en formación, en desarrollo y crecimiento en una sociedad que debería estar más consciente, en primer lugar, de sus derechos, de los derechos intransferibles, de los derechos inalienables y sobre todas las cosas de los derechos fundamentales, conscientes a vivir en un medio ambiente saludable, a proteger la madre tierra, libres de contaminación sónica, de contaminación espiritual, con tanto ruido que hay en la mente de los niños, niñas y adolescentes por las carencias afectivas que estos viven, la falta de tiempo tal vez de sus padres y representantes para ayudarles a comprender mejor el mundo que están viviendo en estos tiempos, y por sobre todas las cosas tener la libertad de encontrarse en internet cualquier información que los desenfoque de un camino que les lleve a una conducta idónea, al nuevo hombre, a la nueva raza que se está formando, con un nuevo estado de conciencia, con amor por la madre tierra y por respeto por el prójimo, por sobre todas las cosas, como máxima exponente de su elevación consciente y espiritual. Quiero, desde La Prensa Tiene Voz, agradecer a todos quienes nos han permitido llevarles este contenido, y sobre todas las cosas a mis fieles y asiduos escuchas. Este servidor, quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas, en mi carácter de editor en jefe de elpaís.com.be, El País Venezuela, noticias verdaderas, adquiere día a día ese compromiso por respetarle, por respetar la comunicación social con el staff de periodistas, con un equipo multidisciplinario que vela por cuidar cada mensaje que se permita llevarle para la idoneidad requerida en su proceso evolutivo consciente. Gracias a todos quienes hacen posible, y aprovecho la oportunidad para anunciarles que estaré muy pronto de regreso en la segunda temporada de Guía del Éxito, emitiendo desde nuestros estudios centrales en Televisora del Táchira. Hasta una próxima entrega, y recuerde, no sabemos realmente quiénes somos hasta que vemos lo que somos capaces de hacer. La Prensa Tiene Voz. Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La Prensa Tiene Voz. La voz del cuarto poder. Con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La Prensa Tiene Voz. La Prensa Tiene Voz.